el perro que lamió la mano de mi mamá. Hola gato macabro, quisiera contarte una historia que ocurrió hace aproximadamente 5 o 6 años. Mi nombre es Isai, soy de Mérida, Yucatán, y nunca pensé que algo así nos pasaría dentro de nuestra propia casa. No sé bien cómo catalogar lo que voy a contar. Tal vez encaje en eso que tú llamas animales actuando como humanos, porque después de todo lo que vivimos, estoy seguro de que eso ya no era solo un perro. Todo ocurrió entre 2019 y 2020. En una ocasión nos reunimos toda la familia para cenar y pasamos muchas horas juntos, como solíamos hacerlo. Parte de mi familia vivía en pueblitos alejados de Mérida, así que aprovechábamos esas reuniones para contar anécdotas, historias de los abuelos y sucesos extraños que les habían pasado a personas mayores. Esa noche, mi mamá volvió a hablar de un suceso que casi nunca mencionaba. Yo era pequeño en ese entonces, tenía alrededor de 11 años, pero lo recuerdo muy bien. En casa teníamos una perrita llamada Molly, una pitbull blanca con manchas cafés. Llevábamos años con ella. Siempre estaba amarrada en la parte delantera de la casa y era muy querida por todos. Era cariñosa, juguetona y protectora, sobre todo con nosotros los niños. Todo iba bien hasta que, con el paso de los días, Molly empezó a cambiar. Primero dejó de comer. Pasaba todo el tiempo en un rincón, observando fijamente a cualquiera que pasara cerca. Ya no se movía para jugar ni movía la cola cuando nos veía. Poco a poco se volvió agresiva. Cuando intentábamos cambiarle el agua o la comida, nos tiraba mordidas, como si no nos reconociera. Eso ya nos parecía raro, pero las cosas empeoraron. Un día, al regresar de la escuela, vi a Molly dormida. Como cualquier niño inocente, pensé en acariciarla. Me acerqué, me agaché. Y en cuanto ella despertó, me miró y se lanzó sobre mí. Me mordió la mano con una rabia que nunca le habíamos visto. Yo gritaba del dolor mientras mi abuelo reaccionó de inmediato. Tomó un palo de madera y lo metió en la boca de la perrita para que mordiera eso y soltara mi mano. Si no hubiera actuado así, estoy seguro de que me habría arrancado media mano. Después de soltarme, Molly se quedó gruñendo hacia la puerta, como si alguien estuviera ahí. En ese momento solo estábamos mi abuelo y yo. Me llevaron al hospital. Al regresar, ya por la tarde, notamos algo extraño. La Molly ya no estaba donde solía estar amarrada. No le dimos demasiada importancia, pensando que quizás se había soltado. Esa noche, alrededor de las 9, toda la familia ya estaba en casa. Mi abuelo le contó a mi mamá lo que había pasado y ella se enojó mucho, porque Molly jamás había reaccionado así, mucho menos con un niño. Antes de dormir salimos a buscarla, pensando que tal vez había brincado la reja, como había pasado otras veces. Pero esa vez no apareció. No había rastro de ella. A la mañana siguiente, cuando mi abuelo salió para ir a trabajar, encontró a la perrita sentada frente a la puerta, observándolo. No movía la cola ni intentaba acercarse, algo totalmente fuera de lo normal. Sin pensarlo mucho, la tomó y la llevó al lugar donde siempre la amarrábamos. Pasaron un par de días. Una de esas noches, a mi mamá le tocó turno nocturno en el supermercado donde trabajaba. Salió alrededor de las 2 de la madrugada. Mi abuelita solía dejarle la llave en un buzón afuera, así que mi mamá entró sin hacer ruido. Todos estábamos dormidos. Ella estaba tan cansada que decidió acostarse en una hamaca que colgaba en la sala. La casa de mi abuela era grande, con varios cuartos alrededor de un patio central. La sala daba directamente hacia la puerta de entrada, que era de cristal. Todas las luces estaban apagadas, solo entraba un poco de luz de luna. Mi mamá se acostó y comenzó a mecer la hamaca con el pie. De pronto, los perros de enfrente empezaron a ladrar. Al seguir moviéndose, sintió que su pie chocaba con algo. Volvió a moverse. Y volvió a chocar. Entonces bajó la mano, sin mirar, y sintió como algo pasó rozándole la mano y la lamió. Ella pensó que era Molly. La acarició de pies a cabeza y le dijo en voz baja: «Molly, ¿eres tú? ¿Ya te soltaste otra vez?». Cuando se levantó para prender la luz, se dio cuenta de que no había nadie. No estaba la perrita. Aún así, convencida de que era ella, empezó a buscarla por los cuartos, diciendo su nombre en voz baja. No estaba dentro de la casa. Mi mamá se dirigió entonces a la puerta principal y vio claramente que Molly estaba amarrada en su lugar, pero no dormía. Estaba sentada, mirando directamente hacia la puerta, como si supiera que mi mamá iba a asomarse. Asustada, mi mamá regresó y se metió a dormir con nosotros. A la mañana siguiente contó lo ocurrido durante el desayuno, pero nadie le creyó. Le dijeron que estaba muy cansada y que el sueño le había jugado una mala pasada. Pero no fue la última vez.
La noche siguiente, mi tía se levantó para ir al baño. Con los ojos medio cerrados, alcanzó a ver a la perrita saliendo del baño, pegada a la pared, tambaleándose, como si estuviera lastimada. Gritó del susto. Mi tío se levantó y fue al cuarto. Al encender la luz, no había nadie. Lo peor fue que al salir, se dieron cuenta de que la mascota no estaba en su casa. A la mañana siguiente, mi abuelo decidió que ya era demasiado. Dijo que la iba a regalar o entregarla al ayuntamiento. Pero Molly nunca volvió a aparecer. Como si hubiera escuchado la decisión, simplemente se fue. Sin embargo, por las noches, se seguían escuchando pasos en el pasillo. Como si algo caminara igual que ella. Mi mamá siempre dice que no sabe qué fue lo que entró en el cuerpo de Molly. Yo solo sé una cosa, gato macabro. Esa ya no era mi mascota. Algo más estaba dentro de ella. Algo que sabía que ya nos estábamos dando cuenta. Quiero mandar un saludo a tus seguidores y decirles que a veces estamos muy cerca de cosas que no entendemos del todo. Y que tal vez, mientras leen esto, algo esté debajo de su cama esperando lamerles los pies. El cerdo del monte que caminaba como hombre. Hola gato macabro. Te escribo porque desde que empecé a seguir tu canal, a principios de 2025, me di cuenta de que no fui el único al que le pasaron cosas que no tienen explicación. Lo que voy a contar ocurrió cuando yo tenía apenas 5 años, así que hay detalles que no recuerdo con exactitud, como la fecha exacta, pero lo que sí sé es que esto marcó para siempre a mi familia. No es una historia que inventé. Yo estuve ahí. Todavía hoy, cuando escucho un ruido en el monte, recuerdo ese día. Cuando yo era niño, mis papás solían llevarnos a visitar a mis abuelos maternos. Ellos vivían cerca de un cerro, en una comunidad del municipio de Santa Rosa de Lima, muy cerca de Ciudad Valles. Era una zona tranquila, rodeada de monte, cañales y caminos de terracería. Desde que tengo memoria, mi abuelo siempre nos advertía lo mismo. No se vayan más allá del cerro. Yo, como cualquier niño, siempre preguntaba por qué. Pero cada vez que mi abuelo intentaba explicar, mi abuela lo interrumpía. Aún así, siempre alcanzaba a escuchar una palabra que se repetía, Nahual. En ese entonces no entendía bien qué significaba, solo sabía que no debía insistir. Ese año, toda la familia se iba a reunir para festejar el cumpleaños de mi abuela, el 12 de agosto. Mis papás, mi hermana y yo llegamos primero, alrededor del 5 de agosto. Mis tíos y mis primos llegaron hasta el 11 de agosto, porque todavía estaban en clases y no pudieron salir antes. Los primeros días todo parecía normal, pero poco a poco empezaron a pasar cosas raras. Cada mañana, mi papá y mi abuelo encontraban una gallina sin vida en el patio. No estaban devoradas como cuando entra un animal. Solo aparecían tiradas, con marcas extrañas. Mi abuelo pensaba que era algún animal del monte, pero algo no le cuadraba. Mi mamá también empezó a notar cosas. El baño de la casa estaba afuera, a unos 5 o 6 metros. Una noche, cuando fue sola, escuchó pasos raros, como de un animal grande. Pero lo extraño era que solo se escuchaban 2 patas, no 4. Dice que el sonido iba y venía, como si algo caminara erguido. Mi mamá llamó a mi papá para que la acompañara, pero cuando él salió, ya no se escuchaba nada. Los días pasaron y las gallinas seguían apareciendo sin vida. Para el 15 de agosto, mi abuelo ya estaba harto. Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, le dijo a mi papá que lo acompañara al cerro para buscar a la cosa que estaba matando a los animales. Yo estaba con mis primos. Para que no se notara quiénes éramos, los voy a llamar, el primo menor, el primo intermedio y el primo mayor. Todos queríamos ir, pero no nos dejaron. Nos dijeron que nos quedáramos en la casa. No obedecimos. Cuando vimos a mi abuelo y a mi papá salir con 2 machetes y con armas de fuego, los seguimos en silencio, escondiéndonos entre los árboles. Llegaron hasta un pequeño cañal, y ahí se dieron cuenta de que íbamos detrás. Nos regañaron muy fuerte, pero mi abuelo levantó la mano e hizo una señal clara de silencio. Nos quedamos quietos. El aire se sentía denso. No se escuchaban pájaros. Pasaron unos 5 minutos que se sintieron eternos. Entonces lo vimos. Desde el monte salió un cerdo, pero no era normal. Era grande, de color oscuro, y estaba parado en 2 patas, apoyado solo en las traseras. Las delanteras le colgaban sobre el pecho, como brazos. Caminaba lento, balanceándose, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Nos quedamos congelados. Sentí que el cuerpo se me puso frío. El primo menor empezó a temblar. Yo no podía ni respirar.
El cerdo giró la cabeza lentamente. De pronto, mi primito gritó. Al mismo tiempo, el perro que llevábamos comenzó a ladrar desesperado. Todo pasó muy rápido. Mi abuelo y mi papá activaron sus armas. Esa cosa soltó un sonido horrible, algo como un gruñido y un chillido humano, y empezó a correr hacia nosotros. No corría como un animal normal. Daba saltos largos y rápidos. Todos salimos corriendo. El monte parecía no acabarse nunca. Yo solo escuchaba gritos y ramas rompiéndose. En medio del caos, el perro se quedó atrás. No lo volvimos a ver. De pronto, esa cosa dio un salto enorme y desapareció entre los árboles, como si se hubiera elevado del suelo. Regresamos a la casa completamente pálidos. Mi primito y yo llorábamos. El primo intermedio también. El primo mayor estaba blanco, sin decir una palabra. Mi abuelo y mi papá llegaron fríos y serios. Mi tía abrió la puerta porque escuchó los gritos. Cabe recalcar algo muy importante, nos habíamos ido alrededor de las 6:30 de la tarde y regresamos a las 12:01 de la madrugada. Nadie entendía cómo habíamos tardado tanto. Eso me marcó para siempre. Días después, encontraron el cuerpo del perro. No voy a describirlo, gato macabro. Solo diré que había un charco de líquido rojo que no dejaba dudas de que algo muy malo había pasado ahí. La foto que te mandé no muestra el cuerpo, solo el lugar. Nunca pude grabar ni fotografiar a ese cerdo. Pero sí las consecuencias. Desde ese día, nadie volvió a acercarse al cerro de noche. Mi abuelo dejó de hablar del tema. Y cada vez que alguien mencionaba la palabra náhuatl, el ambiente se ponía pesado. Solo puedo decir una cosa, gato macabro, ese no era un animal normal. Gracias por leer mi historia, gato macabro. Te mando un saludo desde México, desde San Luis Potosí. Si alguien de tu comunidad vive cerca del monte, que recuerde esto, no todo lo que parece un animal, lo es. Las cabras del Cañaduzal. Hola gato macabro. Te mando esto porque hay recuerdos que uno guarda años, como si al no decirlos se quedaran quietos. Pero no. A veces regresan en la noche, con la misma sensación de que alguien te está mirando desde donde no alcanza la luz. Esto me pasó cuando yo era niña. Vivía con mi abuela en un pueblito del valle, de esos donde todo gira alrededor del ingenio. Lo que vi esa noche no lo he olvidado. En ese tiempo yo dormía en un cuartito al fondo de la casa de mi abuela. Era una casa con un patio de tierra y un lavadero viejo donde siempre había una cubeta con agua. Por las noches se escuchaba todo, el canto de los grillos, las ranas cuando llovía, y de vez en cuando el silbido de algún tren lejano o el rechinido de los cañeros pasando por la carretera. Esa noche me desperté porque escuché a mi abuela moverse. Mi abuela era de esas mujeres que no hacían ruido ni para respirar. Pero esa vez sus pasos sonaron apurados, abrió mi puerta despacito y me habló en voz bajita. Mili, levántate. Acompáñame tantito. Yo me tallé los ojos. Me senté en la cama y vi que mi abuela ya traía un rebozo encima, sin prender ni una luz. ¿A dónde vamos, abuela? Le pregunté medio dormida. Ella no me contestó al instante. Solo me agarró la mano con fuerza, como si no quisiera que yo dudara. A hacer una necesidad, hija. Pero ven calladita. En ese pueblo, cuando te agarraba la noche y no querías salir hasta el baño de afuera, hacías lo que podías. Y mi abuela, por su edad, ya no aguantaba mucho. Lo raro no era eso. Lo raro era la dirección. En lugar de ir al baño del patio, me llevó hacia el camino del Cañaduzal. Yo me quedé mirando, porque el Cañaduzal a esa hora era como un mar oscuro. La caña se levantaba alta y cerrada, y el viento hacía que crujiera, como si alguien caminara adentro. Mi abuela me apretó la mano. No más tantito, aquí cerquita, dijo. Cruzamos el borde del camino y nos metimos unos pasos entre la caña. El aire ahí adentro era distinto, mi abuela se acuclilló. Yo me quedé a un ladito, mirando hacia la entrada por si se acercaba alguien. Me acuerdo que me sudaban las manos y me picaba la piel, como si la misma caña te estuviera rozando aunque no te tocara. Fue ahí cuando escuchamos el primer movimiento. Como si varias cosas se abrieran paso al mismo tiempo. La caña se movió de forma violenta y después se quedó quieta. Mi abuela, todavía acuclillada, levantó la cabeza despacio. Yo vi cómo se le tensó la cara. Me jaló del brazo y me pegó a su hombro. Y con la otra mano me hizo señas claras, silencio. Yo apreté los labios tan fuerte que sentí el sabor de mi propia saliva. El corazón se me fue a la garganta. No porque supiera qué iba a pasar,
sino porque el cuerpo siente cuando algo está fuera de lugar. Entonces, apareció la primera. Entre la caña, a unos metros, se asomó una silueta, pero no era una persona. Era una cabra. Una cabra grande, venía parada en dos patas. Las patas delanteras las traía dobladas como si fueran brazos recogidos. Y en una de esas patas, te lo juro, llevaba una lucecita, un puntito brillante, como una vela chiquita, como un lucero atrapado. Yo sentí que se me iba el aire. La boca se me quedó abierta, pero no me salió ningún sonido. Mi abuela me tapó la boca de inmediato con la mano, fuerte, como si me fuera a arrancar el grito. Luego apareció otra cabra. Y otra. Y otra. No iban corriendo ni brincando como animales. Iban en fila, despacio, ordenadas. Se metían por el cañaduzal como si siguieran un camino invisible. Y todas, cargaban esa misma lucecita en las patas delanteras. Esas criaturas emitían un sonido, un murmullo, repetitivo, como cuando la gente reza pero lejos, como cuando estás medio dormida y escuchas a alguien hablar desde otro cuarto. Pero aquí no había gente. Eran cabras. Y el murmullo venía con ellas. Las cabras pasaron cerca. Tan cerca que la luz de una me alumbró la cara por un segundo. Vi sus ojos, no se movían como los de un animal nervioso. Se movían lento. En un momento, una cabra giró la cabeza hacia donde estábamos. No sé si nos vio, pero yo lo sentí como una mirada directa. Sentí un calor en la nuca, como si alguien me hubiera acercado una vela por detrás. Me dio un escalofrío tan fuerte que se me aflojaron las piernas. Mi abuela me agarró del brazo con fuerza. Sus uñas se me enterraron en la piel. No me dolió ahí, me dolió después, cuando ya estaba a salvo. La cabra se quedó mirando un segundo. Y abrió la boca. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió palabra. El murmullo de las demás se hizo más intenso. Yo sentí ganas de vomitar. Me temblaba todo el cuerpo, pero no podía moverme. Mi abuela, sin dejar de taparme la boca, me acercó a ella y me susurró al oído. No las veas. No les mires los ojos, Milly. Pero ya las había visto. Y ellas. Yo sentía que también. Las cabras siguieron avanzando, una tras otra, perdiéndose entre la caña. Las lucecitas se iban alejando, como si alguien caminara con velas adentro del monte. Cuando la última se perdió, el silencio volvió tan fuerte que me zumbaban los oídos. Mi abuela se quedó quieta un momento, como asegurándose de que ya no había nada cerca. Luego me soltó la boca y me jaló por el brazo. Vámonos, me dijo, y en su voz ya no había calma. Yo no corrí. Me arrastró. Mis pies se atoraban en la tierra, en las raíces, en las hojas. Sentía que la caña me golpeaba los brazos, que me raspaba la cara. Cuando salimos al camino, mi abuela casi se cae, pero no se detuvo. Me llevó hasta la casa. Cerró la puerta con un golpe. Y se quedó pegada a la madera, escuchando, como si esperara que algo nos siguiera. Yo temblaba. Me castañeteaban los dientes. Sentía el cuerpo chiquito, como si me hubiera encogido por dentro. Mi abuela me miró y me dijo algo que nunca se me borró. Se nos pasaron por juntito. Yo lloré sin hacer ruido, como cuando no quieres que te oigan. ¿Qué eran, abuela? Le pregunté. Ella tragó saliva. Se llevó los dedos a la frente, como si le doliera la cabeza. Ánimas. O algo peor. Y esas lucecitas. No eran velas, mija. No me lo explicó más. Solo me llevó a mi cama, me acostó y se quedó un rato sentada, sin rezar en voz alta, solo moviendo los labios. Al día siguiente le conté a mi mamá cuando vino por mí, pero nadie quiso hablar del tema. En los pueblos, cuando algo huele a eso, la gente prefiere hacerse la sorda. Mi abuela nada más dijo: no vuelvas a meterte al monte de noche. Con los años supe que cerca del ingenio siempre pasan cosas raras. Gato macabro, si vas a contar esto, solo te pido algo, que la gente no se burle. Yo sé lo que vi, y mi abuela también. Y si alguna vez te toca pasar por un cañaduzal de noche y ves lucecitas avanzando en fila, no te acerques. Mi perro habló. Y me salvo de algo horrible. Max? What are you... No, no, no. Hola gato macabro. Durante mucho tiempo me repetí que lo mejor era guardar silencio, seguir con mi vida. Pero hay noches en las que el bosque vuelve a mí, aunque esté lejos. Esto que voy a contar no es una leyenda ni una historia para asustar. Me pasó cuando todavía creía que el bosque podía entenderse.
Durante varios años trabajé como guardabosques en una reserva ecológica llamada Señora Clara, un parque extenso y poco explorado ubicado a unos 30 minutos de Soplavientos, California. Era un lugar hermoso, pero también impredecible. Quien ha pasado suficiente tiempo en el bosque sabe que no todo lo que habita ahí se deja ver con facilidad, y que hay zonas donde incluso los animales parecen evitar pasar. En mis días libres solía acampar solo. Era mi forma de despejar la mente después de semanas enteras patrullando senderos, atendiendo turistas y lidiando con cazadores furtivos. Siempre me acompañaba Lola, mi perrita de caza, entrenada, obediente y valiente. Nunca se separaba de mí, y eso, con el tiempo, se volvió una especie de regla silenciosa, y si Lola estaba tranquila, yo también lo estaba. Aquella vez decidí internarme en una parte del parque que casi nadie frecuentaba. No era una zona prohibida, pero sí evitada. Desde hacía semanas se reportaban venados encontrados muertos, sin señales claras de ataque de puma o lobo. Las heridas no coincidían con nada conocido, y como guardabosques, sentí la obligación de investigar. Caminé varias horas hasta encontrar un claro donde monté el campamento. El lugar era extraño, demasiado silencioso, incluso para esa hora. Aún así, el cansancio pudo más. Me metí en la bolsa de dormir y me quedé profundamente dormido. Desperté sobresaltado alrededor de las 3:30 de la madrugada. No fue un ruido claro lo que me despertó, sino una sensación. Abrí los ojos empapado en sudor, con el corazón acelerado. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. Y lo segundo, que Lola no estaba. Eso nunca pasaba. Salí de la carpa con la linterna en mano y comencé a llamarla en voz baja. Nada. Me puse la chamarra, las botas, y avancé unos metros más adentro del bosque. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Cada paso me erizaba la piel. Entonces lo escuché, un chillido agudo, corto, de dolor. Reconocí de inmediato la voz de Lola. Corrí siguiendo el sonido hasta encontrarla atrapada en una trampa metálica, medio oculta bajo hojas secas. Maldije en voz alta a los cazadores ilegales. Mientras avanzaba, Lola dejó de gemir. Su cuerpo se tensó, y vi su hocico moverse. Escuché una voz. Fue como un susurro. Ten cuidado. Me detuve. Mi mente intentó explicarlo de inmediato. El cansancio. El estrés. El miedo. Pero esa voz no sonó como un pensamiento. No permití que eso me detuviera, seguí avanzando y mientras la liberaba. Tenía la pata trasera lastimada, así que la cargué en brazos y emprendí el regreso. No alcancé a dar más de 10 pasos. Frente a mí, a unos pocos metros, algo se movió entre los árboles y salió al claro. Era una criatura de casi 2 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de pelo gris, hojas y ramas, como si el bosque mismo lo hubiera vestido. Tenía las piernas de una cabra, fuertes y torcidas, y unos ojos rojos que brillaban incluso en la penumbra. Su rostro apenas se distinguía, oculto tras una especie de máscara hecha de piel y corteza. Me quedé completamente paralizado. No exagero cuando digo que el miedo me venció por completo. Sentí como el cuerpo me fallaba, como las piernas dejaron de responder. Incluso me oriné del terror. Jamás había visto algo así. Mi mente no encontraba una explicación lógica. No era un animal. No era un hombre. Era algo que no debía estar ahí. Caí de rodillas sin darme cuenta, sollozando, y solté a Lola, que salió corriendo sin rumbo. La criatura me observó durante lo que parecieron eternos minutos, aunque sé que fueron apenas 2 o 3. Luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta y se internó entre los árboles, desapareciendo como si el bosque se lo hubiera tragado. Cuando pude moverme, corrí de vuelta al campamento y me metí en la carpa, temblando sin control. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a morir ahí mismo. Tardé casi 1 hora en calmarme. Estaba a punto de abandonar todo cuando, de pronto, Lola apareció entre la oscuridad. Cojeaba, pero estaba viva. La abracé como nunca antes. Salí del bosque antes de que amaneciera. No volví a ese lugar. Pedí vacaciones y, siendo honesto, aún no he regresado al trabajo. Mi perrita se recuperó tras llevarla al veterinario, pero yo no. Hay cosas que no salen en los reportes oficiales. Hay zonas del bosque que no están hechas para nosotros. Y después de esa noche, estoy seguro de algo: no todo lo que habita ahí pertenece a este mundo. Gato macabro, si alguien que escucha tu canal trabaja en el bosque o suele internarse solo de noche, que aprenda a escuchar a sus animales. A veces ellos ven lo que nosotros no. Y cuando hablan, aunque sea en un susurro, ya es demasiado tarde para ignorarlo. La vaca que no debía hablar.
Gato macabro. Me llamo Eugenio Pérez y vivo en Ixtapaluca, pero la historia que quiero compartirles sucedió en Los Reyes La Paz, sí, en el Estado de México. Esto ocurrió hace como 20 años cuando estaba estudiando la prepa y, a la vez, trabajaba en un lugar donde procesaban ganado, ese que está cerca del paradero del Metro La Paz. Los que vivan cerca o sea su camino diario seguro lo ubican, sobre todo por el fuerte olor que llega a kilómetros. Bueno, en esa época tan difícil de mi vida, por las mañanas iba a una preparatoria oficial y tomaba un transporte público desde ese paradero y tenía que regresar ahí. Por la tarde llegaba al trabajo. Me ponía el uniforme blanco, que no sé por qué nos dan ese color si uno termina hecho un desastre. Botas de trabajo de plástico negro. La careta que nunca usábamos porque son estorbosas y ni te imaginas qué era lo que tenía que hacer en ese trabajo. Duré solo 1 semana y media, fue demasiado para mí. No comprendo cómo hay gente que se acostumbra a ver todos los días ese proceso y cosas de ese tipo. Y digo ver, pero en realidad es hacer. El primer día de trabajo me presentaron con un señor, don Hipólito, de 60 años. Un señor robusto y correoso. Casi no hablaba, se ponía su Walkman y audífonos y como si nadie existiera. Además, había otro compañero casi de la misma edad. Sebastián, pero todos le decían el Sebas. Yo tenía 16 para 17 años y él 18. Pero ya había vivido de todo. Lo habían corrido de su casa por andar en la maña. El primer día me pusieron de sombra con él. Prácticamente tenía que hacer todo lo que él hiciera. Mi horario era de 4 a 11 de la noche. Sebas los primeros días parecía resentido de que me dieran chance de entrar hasta las 4 y salir a las 11, pues todos los demás salían hasta la 1 y el cambio de turno era entre las 2 y 3 de la madrugada, ya que se tenían que cargar los camiones de reparto. Pero a mí me dieron la oportunidad de salir a las 11 porque estaba estudiando. La planta, como le conocíamos, era un lugar muy grande y con bastantes áreas. Además el olor era insoportable porque si desde el paradero huele feísmo, imagínense estar adentro. La primera semana fue bastante difícil adaptarme al olor, nunca lo logré. Mucho menos a lo peor del proceso que tenías que hacer todos los días. Una noche, antes de irme, el Sebas me dijo que tenía que recibir un cargamento y terminar antes de irme. Pero solo faltaba 1 hora para salir y eso, por lo menos implicaba 3 o 4 horas. Quise verme buena onda con él y le dije que solo me podía quedar hasta la medianoche o, un poco antes para alcanzar la última combi que me llevara a mi casa. Con una mueca me dijo, está bien, güey, ve a recibir el cargamento. Tienes que verificar que esté completo, ver las condiciones en que vienen y conducirlas a la zona donde todo terminaba. Era la primera vez que me tocaba hacer eso yo solo. Esa noche llegó mucho ganado. Todas se veían iguales, eso es lo que uno piensa porque te enseñan a no ponerles atención en lo más mínimo, como si fueran simples mercancías. Afortunadamente yo nunca pude hacer eso. Gracias a mi empatía y capacidad de pensar, ahora, veo que eso es una práctica que no debería de existir. Mientras revisaba las condiciones de las vaquitas, había una que se veía apagada, como si estuviera triste. La revisé y le dije a Sebas que la revisara pero estaba todo bien con ella. Me dijo, apúrate con ella. Entre más rápido mejor. La llevé a esa zona del final junto con las demás. En mi mente estaba la preocupación de que no me fuera a quedar sin transporte porque si no tendría que regresar al trabajo o irme caminando porque pagar un taxi ni pensarlo. Estaba solo en esa zona y faltaban unas vacas para que llegara su turno. En eso, sentí una mirada bastante intensa. Cuando logré ver de dónde venía, me di cuenta de que era la vaca la que me miraba. Me hice el loco y continué con lo que estaba haciendo. Luego, a los segundos, escuché unos pasos rápidos, eran unas pisadas fuertes y constantes. Pero cuando volteé no había nada. Para ese momento ya estaba lo suficientemente perturbado y mi valentía no era mi fortaleza. Luego, el sonido se intensificó y cuando vi, la vaca estaba sobre sus 2 patas traseras. Pero no estaba corriendo, como sonaba. Solo estaba caminando en círculos. Me dije a mí mismo que tal vez ese comportamiento era usual en ganado, pues no les conocía. Lo peor de todo fue que cuando quise regresar a lo que estaba haciendo, escuché un ruido, algo muy lastimero. Alcancé a distinguir algo como una ayuda. Salí corriendo de esa zona y me tropecé con don Hipólito. Me dijo, Eugenio, ya vete a tu casa, y ya es medianoche y no vas a alcanzar transporte. En su expresión pude darme cuenta que él había escuchado todo pero no quiso decirme nada de eso. Tal vez para no espantarme más. Como pude me cambié de ropa. Ni siquiera me lavé bien ni salí lo más rápido posible. No dije ni adiós. Corrí hacia el paradero. Cuando llegué ya no había combi, de hecho no había nadie. Ni siquiera pensé en la posibilidad de regresar al trabajo. Esa noche me tocó ir caminando hasta mi casa. Iba horrorizado volteando a cada rato.
Sentía que en cualquier momento vendría detrás de mí esa vaca. Tardé 2 horas en llegar a mi casa y mi mamá ya estaba en la puerta esperándome muy preocupada. No le pude decir en ese momento lo que había pasado. Me bañé y, en cuanto salí del baño, le inventé a mi mamá que me habían despedido porque no había hecho bien un proceso y que ni me pagarían los días que había ido. Ella solo asintió con la cabeza. Luego me dijo, no te preocupes, hijo. Ya veremos cómo le hacemos. Vete a dormir. Por la mañana no quise levantarme de la cama ni para ir a la prepa. Mi mamá entró a mi cuarto y me limpió con unas hierbas y huevos. Me dijo que seguro había agarrado aire. Por la tarde, cuando regresó mi mamá me dijo que le platicara lo que realmente había pasado. Que a ella no le podían ver la cara. Me atreví a platicarle todo lo que había pasado. Le dije que nunca le platicara a nadie eso. Con el tiempo yo solito fui quien lo comenzó a platicar en cada reunión familiar. Me volví vegano con el paso del tiempo y me siento muy orgulloso de no ser parte de algo así. En mi paso por contar mi historia, hay gente que no me creo y hasta se han reído de mí en mi cara, pero al contarlo en tu canal, me siento acompañado de tu comunidad que han pasado por algo similar. Les mando muchos saludos.